esta vez ustedes vienen con una presentación de esta Biblia especial para jóvenes, ¿correcto? ¿Cómo nació esta Biblia y cuál es digamos, su propósito especial? Katy, esta Biblia nace con el propósito de poner en las manos de jóvenes enérgicos. Sabemos que los jóvenes son bien activos, son bien apasionados, tienen mucha fuerza, tienen muchas ganas de servir a Dios. Nació con la intención de poner la palabra de Dios en las manos de ellos, con herramientas de estudio para profundizar en el conocimiento de la Escritura y en la vivencia, dado que el propósito es prender el fuego de Dios del avivamiento por medio del Espíritu Santo. Correcto. Bueno, muchas personas se estarán preguntando cuál es la diferencia entre una Biblia vida plena regular y esta Biblia vida plena para jóvenes. O sea, encontramos el mismo esquema, es la misma Biblia, qué características especiales, qué diferencia hay entre una y otra y qué características especiales tiene esta, porque sé que muchas de las personas que están del otro lado se estarán haciendo esta pregunta y queremos que ellos tengan bien claro cuál es la diferencia entre una y otra. Esta Biblia contiene todo lo que tiene la vida plena original. Vida plena para jóvenes contiene todo el material que contiene la vida plena original. Más una sección añadida en la parte final de la Biblia que se llama capacitación de los misioneros de campo, que contiene subtítulos como 30 preguntas para comenzar conversaciones espirituales. Cosas que yo personalmente como joven me he dado cuenta que sé cómo sostener la conversación a la hora de que empiezan, sé cómo predicar el evangelio y sostener la conversación y dirigirlo, pero hay veces cosas con las cuales me encuentro lidiando y batallando bien fuerte, es cómo la empiezo, tengo a esta persona delante de mí, cómo le presento el evangelio, qué hago, qué le digo, cómo rompo el hielo. Correcto. Vida plena para jóvenes nos muestra 30 preguntas como ¿qué pasará después de la muerte? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué verdaderamente trae felicidad al corazón del hombre? ¿Cómo sabemos que tenemos valor? ¿Qué nos caracteriza? ¿Qué nos diferencia? Cosas como por ese estilo, la cual podemos hacer ese tipo de preguntas tanto en la escuela como en la comunidad, las cuales pueden dirigir, de hecho, creo que, y yo personalmente las he usado, y dirigen a una conversación en la cual definitivamente apunta a Jesucristo. O sea que digamos que en esta Biblia los jóvenes van a poder encontrar herramientas que digamos que de una u otra manera le ayuden para poder como lo que tú dijiste, romper el hielo y poder alcanzar a otros jóvenes o a otras personas para Cristo. Sí, sabemos que este trabajo no es fácil, porque nosotros como jóvenes a veces nos da pena o a veces sentimos miedo, temor también, Cierto. Porque a veces encontramos personas que nos abordan y nos hacen preguntas que nosotros quedamos como, no sé qué contestarle. A veces preguntas como que si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? O porque hay enfermedades, o porque hay tantas cosas, ¿no? Entonces como que una vez se queda en shock y a veces no sabe qué responder, lo que hacer. Es decir, que yo en esta Biblia encuentro herramientas que me ayuden a desarrollar esa parte en mí o cualquier persona que esté interesada en hacerlo. Definitivamente, es una Biblia con visión misionera, visión de actividad. Sabemos que un misionero no es no solamente una persona que viaja a un lugar donde el evangelio no está, sino que cada uno de nosotros puede ser misionero en su propia ciudad, en su propia casa, en su propia familia, en su propia escuela. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Muchas veces como jóvenes no tenemos muchos años de experiencia. Y aquí hay una Biblia la cual nos presenta herramientas, las cuales nos ponen en la mano herramientas para llevar a cabo la obra del Señor, de cómo predicar el evangelio, de cómo hacer preguntas exactas. A todos nos gusta ser escuchados. Así es. A todos nos encanta que se nos sepa nuestra opinión. Correcto. Y algo que yo he visto en lo personal, y fue algo que pusimos a prueba una vez en mi iglesia, fue qué tal si salimos a evangelizar y en vez de llegar y decir hey y empezar con muchas afirmaciones, les hacemos preguntas a las personas. Sería como una manera diferente como de evangelizar, o una Exacto. manera diferente que en vez de que la gente nos aborde con preguntas a nosotros abordar preguntas a ellos. Exacto, así podemos escuchar a la persona y la persona se siente como que realmente le estamos prestando atención. Encontramos casos como Jesús mismo lo hizo. El hombre que estaba junto al estanque, Jesús le dice, ¿quieres ser salvo?
quieres ser sano, perdón. Y el hombre le dice, sí, claro, pero no tengo quien me lleve. Y Jesús le dice, levántate y anda. Jesús interactuaba con personas con preguntas y les preguntaba, ¿y no dice eso la ley? Entonces Jesús no solamente llegaba a los lugares a hacer afirmaciones, sino que muchas veces preguntaba y así ganaba la atención y el corazón de sus oyentes. Muy interesante eso, me encantó esa parte que acabas de decir y me la llevo conmigo porque es un ejemplo bien claro y vivo y créeme que primera vez que lo escucho y me gusta ese punto. William pregunta, ¿qué edad? ¿Hay una edad específica para empezar a leer esta Biblia? ¿Hay una edad límite? O digamos, porque encontramos que muchas Biblias a veces vienen como las edades, como un ejemplo, pueden empezar a leer de 2 a 13, o sea, ¿qué edades es recomendada? Y específicamente a qué tipo bueno, sabemos que son jóvenes, lógicamente, pero ¿hay alguna límite de edad o algo específico? Esa es una pregunta que nos hacen muy a seguido. El hecho de que dice para jóvenes no la restringe a que personas adultas la puedan utilizar, ni tampoco la restringe como para que niños no la puedan utilizar. Las palabras que se usan no son palabras muy académicas, mas sin embargo no pierde la esencia de lo que sigue siendo una Biblia de estudio. Correcto. Una edad recomendada, yo diría que desde que la persona pueda leer y entender y quiera realmente conocer qué dice la palabra de Dios y profundizar en ella y ponerla por obra, en ese momento está listo para tomar la Biblia de estudio Vida Plena para jóvenes y utilizarla para su mayor provecho. Algo que interesante es específicamente los jóvenes, características que esta Biblia tiene, dado que ya lo tienen como que es para jóvenes y están preguntando por edades y cosas por el estilo. Correcto. Dado que vamos a la escuela, tenemos secciones y artículos se llaman artículos de misionero de campo, artículos donde enseña de cómo servir en tu escuela, cómo testificar a tus amigos en la escuela. Oye, eso está buenísimo, porque Sí, sabemos que una de las presiones que los jóvenes tienen ahora mismo es en las escuelas. Hay mucha presión a la hora de los maestros enseñar, mucha presión a la hora del ambiente que los rodea. Y sé que esto no es solamente aquí, de donde estamos transmitiendo, que es la Florida, Miami, sino que sé que mucha gente que nos está viendo en otras partes de Latinoamérica, Centroamérica, se van a sentir identificados con lo que estamos hablando. Entonces, esta parte que tú estás comentando de que la Biblia tiene artículos específicos que le ayudan a los jóvenes a cómo defender su fe en campos donde se sienten presionados, me parece sumamente espectacular. Es interesante porque mira, yo estuve en la escuela. Cuando yo estuve en la escuela hace unos 3 años atrás, esto no existía. No existía una manera de cómo es que los jóvenes podían interactuar con las personas que tenían ahí. Entonces muchas de las veces empezamos a analizar en la escuela y lo hacíamos sin el conocimiento de otras personas en las cuales ya nos hubieran enseñado. Entonces con este material, las jóvenes que están en las escuelas, tanto en el college como lo de en la universidad, como vienen siendo aún en el high school, que pueden utilizar este material como una herramienta para poder llevar el evangelio a otras personas. Son maneras prácticas, son preguntas sencillas, no muy rebuscadas, no son muy filosóficas, son preguntas clave, preguntas directas al punto. Sencilla, digamos que preguntas que es de la vida cotidiana, ¿no? Exacto. Que nos sucede. Pregunta, William, sabemos que los jóvenes actualmente, con el uso de la tecnología y todos estos avances tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, cada día es más difícil o se les hace más difícil a los jóvenes tener la Biblia de papel en sus manos. O digamos que tú vas a muchas iglesias y realmente, bueno, me perdonan, pero es la realidad, vas a muchas iglesias en un servicio de jóvenes y muchos empiezan a sacar el tablet o el celular y muy pocos tienen la Biblia de papel a la mano, ¿verdad? Porque sencillamente las herramientas tecnológicas, nuestro alcance tecnológico así nos los ha permitido y de una u otra forma es una bendición. Pero, ¿qué crees tú que cuál es el problema, verdad? En que los jóvenes se acostumbren más a la Biblia del teléfono que a la Biblia de papel. O sea, ¿por qué recomendar la Biblia de papel? Yo personalmente... Y perdón, y sé que nos estamos metiendo en un tema un poquito espinoso, pero de esto se trata, ¿no? Es una pregunta controversial, pero te hablo como joven. Ok. No como alguien el cual ya cruzó y está del otro lado observándolo, sino como alguien el cual está atravesando el río y va en el mismo bote. Ajá. Yo tengo mi Biblia en el teléfono y tengo mis Biblias de papel. Para serte honesto, no negociaría
mis Biblias de papel por una Biblia en el teléfono, nunca. Por el hecho de que cuando yo entro en mi cuarto y a la hora de tener mi estudio personal y de estar con Dios, pongo el teléfono a un lado. Si lo utilizo para buscar solamente referencias de versículos, los cuales medio sé, me hace falta saber dónde están. Pero el hecho de tener una Biblia de papel, yo personalmente lo siento como que me da este sentimiento de pertenencia. Me hago una relación con mi Biblia, la cual puedo marcar. Yo escribo mucho en mi Biblia, dejo notitas, dejo cosas, me dejo notas a mí mismo. Y hay veces que cuando regreso, años después, semanas después, me encuentro con la nota, me quedo wow, Dios dijo eso y esto pasó. O esto es lo que significaba en aquel tiempo y es lo como me impactó mi vida en este momento. Entonces, definitivamente recomiendo la Biblia de papel porque te da un sentido de pertenencia y de que esto es mío. Más sin embargo, el hecho de tener la Biblia en el teléfono, yo la utilicé en la escuela mientras estaba evangelizando, mientras compartía con las personas. Como no podía sacar mi Biblia de papel o no la podía llevar a la escuela, solamente abría mi teléfono e iba al versículo bíblico para que las personas supieran que lo que estábamos hablando estaba bíblicamente aprobado y no fue algo que yo me imaginé o que yo me inventé en ese momento, sino que está respaldado por la palabra de Dios. Correcto. Entonces, yo creo que muchos predicadores y personas utilizan eso como una manera como más fácil y de poder hacerlo, dado que dividen las pantallas y cosas así. Más yo personalmente, y yo creo que es algo que le comento a todos los jóvenes de mi iglesia y con los que comparto, que lo que es la Biblia de papel, yo no la negociaría. O sea, en este caso, para ti, la Biblia de papel es fundamental. Definitivamente. O sea, entonces digamos que la Biblia de papel sigue y seguirá siendo fundamental y digamos que los apps, ¿verdad?, que contienen la Biblia en nuestro teléfono son como una herramienta adicional, ¿correcto? Exacto. Yo estoy de acuerdo contigo. Una vez escuché de parte de una persona que decía que la Biblia era como esa carta de amor que un novio le escribía a su novia. Sí. Y que cada vez que la novia sacaba la carta y la leía, suspiraba, ¿verdad? Cuando llegaban partes que le decía, mi amor, es que tus ojos son como el lucero de la noche. Y esa muchacha decía, ¡ay, qué lindo! Voy a volverla a leer otra vez. Entonces, esa persona decía que la Biblia es parecido, es la carta de amor que Cristo nos dejó a nosotros. Y que al tenerla en mi mano y leerla, estoy como tomando eso como valorando ese acto de amor, ¿cierto? Que lo dejo. Entonces, de verdad que quería compartir eso. Para mí es como una carta de amor y eso me quedó muy bien y creo que es una de las mejores comparaciones que he escuchado. Definitivamente, yo creo que ninguno de nosotros cambiaría una carta hecha a mano por un mensaje de texto. Total. De hecho, yo creo que eso se ha perdido un poco, es la verdad. Ojalá volviéramos a tener esas cosas tan bonitas de antes, porque que como que nace más la inspiración al tú escribir, ¿no? Que no sé, no es lo mismo. Yo sé que muchas personas se sentirán en controversia con nosotros, debatirán que estarán a favor, otros en contra, pero pienso que tiene mucho que ver como con la manera de expresarnos, ¿no? Para serte honesto, Katy, yo no pienso que habría que escoger entre una y la otra, sino que hubiera que aprender el balance y saber la importancia y el lugar para cada cosa, ¿entiendes? Como te digo, yo no cambiaría mi Biblia de papel por mi Biblia digital, como tampoco creo que mi novia cambiaría un mensaje de texto por las cartas y cosas por el estilo, como tampoco una esposa cambiaría una carta escrita a mano por un simple mensaje de texto. No sé, está este cierto sentimiento que cuando agarras el papel, cuando lo agarras en tus manos, que dices, wow, esto es mío, me lo hicieron a mí, es personal para mí. Correcto. Y esta es wow, no sé. Sí, ese es como que toma algo especial, ¿verdad? Exacto. William, últimamente sabemos que los jóvenes que están del otro lado y los que no son jóvenes igualmente también, a veces sienten muchos problemas para leer la Biblia. A veces muchas personas dicen que siento que la Biblia me cuesta concentrarme, me cuesta tener ese amor para leerla. ¿Qué les puedes decir a esos jóvenes que tienen problemas comunes para leer la Biblia? Yo estuve ahí y hablo desde mi experiencia personal. Hace 5 años atrás yo me convertí y se me dio una Biblia, mi papá me la regaló, de hecho es la que tengo hasta hoy en día. Un libro tan grande, divididos entre tantos libros, versículos, estilos de escritura, literatura, poesías, las cuales te encuentras y dices, ¿cómo le entro? Yo lo que creo que muchos de nosotros los jóvenes como que no entendemos qué es la Biblia en sí.
Ok. Podemos entender y pensar que es un libro histórico, o sea, fueron las historias de Daniel, de David, de Jonás, de Jesús. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Ok. O un libro religioso, lleno de reglas a seguir, lleno de parámetros a tener que caminar por. O es un libro que ya pasó, que ya es Ajá. viejo, no aplica a nuestra vida, no tiene nada que ver con nosotros. Ok. Más la Biblia en sí misma es la historia de Dios. Cómo es que el carácter de Dios se ve revelado desde Génesis a Apocalipsis. Cómo es que su justicia, su amor, su gracia, su bondad, su poder, su carácter de Padre. Y vemos la perfecta manifestación de quién Dios es en la persona de Jesús. Y aún a Jesús lo vemos en la Biblia. De cómo es que Él caminó entre nosotros, se hizo carne para demostrarnos el amor del Padre. Ok. Entonces, ¿pero qué les dices a ellos? ¿Cómo es la mejor manera de enamorarse para leer la Biblia? Algo sencillo que tú les quieras. ¿Cómo tú te enamoraste de leer la Biblia? Yo tengo una vivencia personal y es una oración que le hice al Señor. Y es algo que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Yo le oré al Señor hace 5 años de que me diera pasión por leer, porque a mí no me gustaba. Yo prefería leer la Biblia, escuchar la Biblia en YouTube, o que me la contaran, o que... O esperar la prédica, ¿no? Todos Pero, los domingos, o los sábados, o los viernes a los jóvenes. Y qué mejor manera, pues vamos a esperar y conozco más así, ¿cierto? Mi pastor le enseña, mi maestro de escuela dominical, pero entendí que Dios quería una relación personal. Y empecé a buscar a Dios y le dije, Señor, dame pasión por leer. Dame pasión por la escritura, dame pasión por conocer tu palabra. Y Dios respondió mi oración. Y es algo que Dios puede hacer también contigo si le pides al Señor que lo haga. ¿Cómo recomendaría yo empezar a leer la Biblia? Yo creo que muchas veces lo que nos falta es motivación. Correcto. Si a todos nosotros se nos diría de conocer a nuestro ídolo, a nuestra persona a la cual más respetamos o más admiramos, ninguno dudaría en decir, si tengo la oportunidad de conocer a mi cantante favorito, pero ¿qué tal y si Dios nos ha invitado a conocerlo? ¿Qué tal y si Dios nos ha invitado a saber quién es Él? Y la Biblia nos cuenta cómo es que Dios, por ejemplo, cómo Dios actuó contra el pecado de David, o cómo Dios actuó contra la misericordia que le tuvo al pueblo de Israel luego de sus faltas, o cómo Dios actuó en el caso de Jonás, o cómo Dios actuó en el caso cuando Adán y Eva pecan. Nos damos cuenta que Dios los viste, Dios mismo les teje ropas. Entonces, vemos el carácter de Dios siendo reflejado y podemos saber de que si Dios lo hizo con ellos, también lo puede hacer con nosotros. No, y lo que tú has dicho es muy cierto, o sea, no, y también yo creo que nos podemos sentir identificados Todos. con cada historia de la Biblia. Yo no creo que no hay nadie que no lea lo que tú mencionabas, que pueda leer la historia de David, la historia de Sansón, la historia de una... Y créeme que en este mundo lleno de millones de personas, sé que por algo Dios nos dejó la historia de estos hombres que de una u otra manera se logran identificar con cada uno de nosotros, porque aunque no somos ciertamente todos iguales, creo que ciertamente compartimos una que otras cosas que estos hombres de una u otra manera hicieron, ya sean virtudes o ya sean defectos. Entonces yo creo que también leyendo la Biblia como que nos vamos a aprender que no somos los únicos y que hay un Dios grande y misericordioso que nos ama. Mira, te pongo un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros lidiamos con el temperamento? Demasiado. Con las emociones. Demasiado. Sí, podemos ver Todos levanten su mano. Podemos ver las escrituras que Pedro lidiaba con lo mismo. Correcto. Pedro le dice a Jesús, moriré por ti. Sí. Y en la mañana lo estaba negando. No, algo tan sencillo como cuántas veces queremos decir no, pero terminamos diciendo sí. Exacto. Es tan fácil como eso, ¿no? Nos encontramos, ¿cuántas veces nosotros dudamos? ¿Cuántas veces somos Tomás? ¿Y cómo responde Dios, cómo responde Jesús a la duda de Tomás? Que él dice, si no te toco y si no te veo, no creo. Correcto. Jesús no lo reprende y lo llama incrédulo, nada, sino Jesús en su misericordia y en su amor por Tomás se le aparece y le dice, tócame. Correcto. Porque sabía lo que Tomás haría después de cómo esa experiencia transformaría la vida de Tomás. Muchas veces nos sentimos como que si dudamos Dios nos culpará o Dios nos dará con un palo, pero podemos ver cómo es que Dios respondió a la duda de Tomás. Correcto. Cómo Dios respondió a la traición de Pedro. Cómo Dios actuó cuando todos sus discípulos lo abandonaron en la cruz. Hay dos que van camino a Emaús y Jesús se les aparece.
camina con ellos, come con ellos, y les dice que por medio de las escrituras les mostró que Él era el Cristo. No, y ya para de pronto ir avanzando, porque si no nos quedamos aquí por más tiempo, yo solamente de imaginarme, tú sabes, la conciencia de Pedro al saber que el maestro ya le había advertido que lo iba a negar y pasar, y uno dice, me lo advirtieron, o sea, ¿y qué me pasó? O sea, me imagino tan difícil que tuvo que haber sido para Pedro en su carácter, como decir, pude haberlo evitado y no lo hice. Exacto. Me lo advirtieron y caí. Entonces, eso que has dicho de las emociones, del carácter, muy interesante, y creo que todos los jóvenes y las personas que nos están viendo, sé que se van a sentir muy identificados con esto.